El título de esta clase es Gerencia Política y Gobernanza Estratégica. A lo largo de la presentación vamos a aclarar qué vemos, qué entendemos por estos dos conceptos, cómo interactúan entre sí y cómo se relacionan con la gestión pública, para luego plantearnos algunos problemas de la gobernanza interactiva y finalmente proponer una fase, una agenda de acción cuando estamos frente a una situación de cambio y queremos sistemáticamente avanzar una propuesta de gobernanza estratégica. Antes de entrar en el tema de la gerencia política y la gobernanza estratégica, es interesante considerar que en un sistema político existen dos momentos claves que se dan en tiempos distintos, pero que tienen mucho efecto entre sí. Uno es el momento de campaña, bien sea porque usted quiere avanzar un candidato o un proyecto o un cambio, y en el cual fundamentalmente lo que se persigue es que los electores o los grupos de apoyo alineen su pensamiento y su posición con la que usted tiene sobre su proyecto o sobre su candidato. Y luego está la parte de gobierno en la cual hay que ejecutar, hay que distribuir, hay que hacer llegar los resultados de lo que se hizo en la etapa de la campaña. Pero a la vez esto nos ha permitido, en el método de trabajo que desarrollamos, ver cómo muchos de los elementos o del gobierno o de la campaña están en una especie de interacción, son mutuamente comunes con algunos cambios, por ejemplo, toda la parte de estrategia, la necesidad de capturar y procesar información de la opinión pública, toda la parte del plan de campaña versus el plan estratégico político del gobierno, la elaboración de un plan de medios y también la interacción dinámica que se tiene con la comunidad. Y luego podemos ver también que la campaña tiene una relación ya no solo con el gobierno, sino que lo vemos con este nuevo concepto que va más allá del gobierno, que es la gobernanza dinámica, y a su vez ambos tienen que ver con la gerencia política. Lo que aquí queremos destacar es que cuando usted está haciendo un análisis, tiene que pensar en cuál es la campaña que va a desarrollar para que su proyecto, su ley, su política avance o su candidato, y al mismo tiempo también cómo va a tomar en cuenta e incluir a los distintos actores que quieren participar en el proceso de toma de decisiones. Este es el tema en el cual la gerencia política nos da un marco conceptual y al mismo tiempo nos brinda herramientas para manejar estas situaciones. Entonces, la gerencia política, además de interactuar y tiene que ver con la gobernanza, interactúa con algo sumamente importante que para nosotros, que son las políticas públicas. Es decir, es imposible ver la política pública netamente como algo técnico y olvidarse de la dimensión política, de la misma manera que es imposible hablar y prometer en la política sin pensar en el diseño de políticas públicas de buen contenido de calidad y viables sociopolíticamente. Este cuadro, aunque está en inglés, es un intento por sintetizar las distintas interacciones de los módulos entre sí, sobre todo la parte de política y formulación de política, Decision Making and Policy Formulation, y luego cómo eso afecta una agenda de acción que luego tiene que ponerse en marcha apoyándose en herramientas de la gerencia política y de la gobernanza estratégica, y entra en juego en una dinámica de la configuración política y es controlada a través de herramientas y de instrumentos para indicadores para hacer seguimiento sobre cómo marcha la gestión.
conocimiento, ¿qué aportes hace la ciencia a este tema de la gerencia política y de la gobernanza estratégica? Primero, la teoría de sistemas nos ayuda a pensar en forma sistémica, es decir, a tomar en cuenta el bosque y no solo mirar los árboles, mirar a todos los actores y no solo al actor gobierno. Luego, a pensar estratégicamente, que en el fondo es comprender que en lo social es muy difícil que usted tome decisiones que no estén bajo la influencia de las decisiones de otros. Es decir, hay una especie de juego de acción y reacción y hay que tomar en cuenta si yo decido invitar a un amigo a ver una película, probablemente él está interesado en ver una película de ciencia ficción y yo estoy interesado en ver una película de misterio. Tenemos que tomar en cuenta para poder ir en una forma armoniosa qué es lo que él cree y lo que está pensando y qué es lo que yo creo y estoy pensando. Es decir, no puedo tomar la decisión solo pensando en mis objetivos. Y esto va a afectar todo el proceso profesional, matemático, de toma de decisiones, que son las que influyen en lo que se llama el diseño de las políticas públicas. Todas estas herramientas y todo este marco conceptual tiene que ver entonces con lo que es la esencia también de la gestión y de la gobernanza. La esencia de la gestión es generar valor público, es decir, es producir aquellos servicios, es producir aquellos bienes intangibles que la comunidad requiere, que la comunidad valora, y por el lado de la gobernanza es abrir espacio para que las decisiones no vengan de un solo actor, sino que sean decisiones compartidas. Esto nos lleva a la necesidad de buscar una definición de la gerencia política. Una definición metafórica que hemos creado, es decir, que la gerencia política consiste en pilotear un barco en medio de la neblina, en aguas turbulentas y rodeado de tiburones poderosos, que por sus intereses legítimos o ilegítimos quieren desviarlo de su ruta y que no llegue a buen puerto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lanzamos un proyecto o una propuesta de cambio, un impuesto nuevo, etcétera, van a actuar otros actores que van a tratar de que no se dé el impuesto o que se dé a medias a los efectos, pues según sus intereses, de pagar menos al impuesto sobre la renta. Y luego tenemos una definición ya más científica, más estructurada, donde decimos que la gerencia política consiste en movilizar todos los recursos comunicacionales, persuasivos, organizacionales, económicos y de poder. Sobre todo de poder. Generalmente cuando hablamos de recursos, hablamos solo de recursos financieros y económicos, y aquí estamos diciendo que hay otros recursos que entran en juego y que se colocan en una forma sistemática y estructurada para poder hacer avanzar nuestro proyecto. Es indispensable entonces considerar la dimensión política en la toma de decisiones y mejorar nuestros juicios intuitivos con experiencia con profesionalismo y el aporte que nos hacen las herramientas científicas que vimos en la lámina anterior. Estoy seguro que ustedes se están preguntando por qué es importante estudiar la gobernanza. La gobernanza es importante por múltiples razones, pero yo voy a destacar tres que considero de la más alta valía. La primera de ellas es que hoy en día, en las sociedades modernas, en las democracias modernas, la gente no quiere que decidan por ellos. La gente que ahora está mejor informada, que sabe de su poder para influir en los resultados electorales, quiere ser tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre aquellos aspectos que los afectarán o los afectan inmediatamente. En consecuencia, ya no se trata de decidir, sino de codecidir, es decir, decidir conjuntamente. Hacia allá tienen que ir nuestras democracias, por supuesto, dentro de un juego más participativo, con una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Los juegos se van haciendo, por supuesto, más difíciles, más tortuosos, pero al fin y al cabo esa es la única manera como podemos nosotros resolver los problemas en una forma civilizada en nuestras sociedades. Todo el proceso de intentar cambiar, el proceso de gobernanza, de ir de gobiernos autocráticos, es decir, centrados en pocos individuos, a gobiernos profundamente democráticos, donde se llama a la colectividad para la toma de decisiones, o todo proceso de cambio, está limitado, está acotado, no es libre, está acotado por unas restricciones. Por eso yo he creado esta figura que llamo el hexágono de restricciones. Por ejemplo, cuando alguien llega al poder, no tiene tiempo ilimitado, tiene tiempo limitado para hacer lo que tiene que ejecutar. No tiene todos los recursos económicos a su disposición. Los equipos con los que llega probablemente no están capacitados en la gestión de gobernar. ¿Cuánto es su capacidad de liderazgo? ¿Cuál es su capacidad de anticipar futuro? ¿Y cuáles son las fuerzas e intereses que se van a oponer a su proyecto? Es decir, usted no hereda, cuando hereda un cargo o hereda una posición de gobierno o ser el presidente, usted no hereda un camino totalmente despejado. Es un camino con una serie de obstáculos que usted tiene que saber manejar para construir lo que se llama la viabilidad política de su proyecto. Y esa posibilidad de gobernar en mejores condiciones va a depender de estos dos conceptos que están estrechamente relacionados, el concepto de gobernanza y el concepto de gobernabilidad. La gobernanza es el proceso, son las interacciones. Por ejemplo, voy a un ejemplo casero, la nevera con sus distintos instrumentos por donde pasa el agua es la gobernanza y el hielo es el producto final. Es decir, la gobernanza es el proceso de interacciones que se dan entre los actores de una sociedad cuando todos ellos fijan una posición, se comprometen y tratan de influir en la trayectoria y los objetivos que afectan sus valores y sus intereses. Mientras que la gobernabilidad es como una especie de fotografía en el tiempo. Mire la calidad de la gobernanza. Es la condición holística que emerge de las interacciones. La red sería la gobernanza en el gráfico y los puntos la gobernabilidad. O sea, las interconexiones me definirían la gobernanza y los puntos me definen la gobernanza. Unos minutos muy cortos de teoría. Un autor llamado Jan Koyman fue el primero que planteó este tema de la gobernanza como sistema y habló también de la gobernanza interactiva, es decir, la gobernanza como un conjunto de interacciones entre actores, entre variables, entre componentes. Por ejemplo, un sistema de un país tiene el nivel de la gobernanza central, del gobierno central, donde se dan interacciones entre ellos, tiene el sistema de subsistema de gobierno local, los alcaldes, un intermedio, los gobernadores, y entre todos ellos hay múltiples interacciones. Eso es lo que Koyman denominó la gobernanza interactiva. Nosotros decimos que además de ser interactiva, la gobernanza es dinámica y la gobernabilidad también. Es decir, cambia en el tiempo, se va haciendo cálculos estratégicos, va aplicándose la capacidad tecnopolítica, los actores cambian de posición, cambian de grado de influencia, cambian de grado de compromiso y así es como los sistemas de gobernanza van avanzando en una forma dinámica. ¿Okay? Ahora, esta es la parte también que nos interesa y es que podemos estudiar, ¿qué podemos aplicar para estudiar la gobernanza? Y vamos a utilizar una metáfora traída de un filósofo llamado Wittgenstein y luego operativizada por un autor, un chileno llamado Fernando Flores, muy destacado en estos temas. ¿Cómo podemos nosotros entonces entender
todos estos conceptos y unirlos. Vamos a usar la figura de los juegos estratégicos. Y comencemos por la pregunta, ¿cuáles son los componentes de un juego? Los componentes de un juego son las reglas constitutivas, es decir, aquellas que dicen cómo se va a jugar el juego. El fútbol se va a jugar de esta manera, el póker se va a jugar de esta manera. Lo otro es las reglas de movimiento, cómo se van a mover las piezas dentro del juego, las reglas existenciales, qué hace el arquero, qué hace el delantero, qué hace el alfil en un juego de ajedrez. Estas son otros elementos de la regla. Nosotros podemos entonces ver las reglas existenciales, las reglas tácticas y las reglas estratégicas que definen cómo jugamos el juego, ¿no? El símil entre el fútbol y la gobernanza. Vean en pantalla grande, apenas a pantalla plena, este ejemplo de juego de fútbol y van a ver pues cómo podemos, lo que dijimos antes del símil del juego, tratar de hacer el ejercicio de compararlo con la gobernanza. Y como dijimos antes, la calidad, la gobernanza será todas las interacciones que se dan entre el arquero, el delantero, la defensa y la gobernabilidad mide la calidad del juego. Ahora veamos el concepto desde otra perspectiva, de la perspectiva. Ahora apliquemos el modelo de juego a un país y veremos entonces que las reglas constitutivas que mencionamos antes las podemos comparar con la Constitución o las leyes que regulan a un sector. Luego tenemos las reglas existenciales. En el juego de fútbol eran las que definían qué hace el arquero, qué hace el delantero, y luego en el país quiénes son los actores relevantes y sus atribuciones, los ministros, los congresantes, los partidos políticos. Las reglas tácticas que tienen que ver con la generación de compromisos entre los distintos actores y las reglas estratégicas que definen cómo juego el juego. Por ejemplo, voy a jugar el juego de una forma competitiva y democrática. Así que uno puede pues aplicar este esquemita sencillo y preguntarse en qué juego estoy y cómo es el juego de la gobernanza en mi país si sigo el modelo de Wittgenstein y lo aplico a la situación que estamos viviendo. Hay unos indicadores que aplica el Banco Mundial para medir la gobernanza, más que todo la gobernabilidad en un país. El Banco Mundial no maneja el concepto de gobernanza en sus indicadores y aquí hay un sitio donde usted puede hacer clic e ir a ver esos indicadores a nivel mundial entre distintos países, midiendo los grados de participación, los grados de transparencia, los grados de rendición de cuentas, los niveles de eficacia, el que prevalezcan las reglas jurídicas y los niveles éticos. Así es como el Banco Mundial mide los niveles de gobernabilidad en un país, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, que queremos ver la parte de gobernanza y no solo la gobernabilidad, nos preguntaríamos cuáles son los resultados que esperamos de la interacción, cuáles asuntos son de interés crítico, cuál es la posición de los actores sobre esos asuntos, cuál es su grado de compromiso, cuál es su disposición a negociar, cuál es la emocionalidad y cuál es la capacidad de influencia. Si alguien nos pregunta, dame un análisis de la situación política y de gobernanza de tu país o de tu estado o de tu municipio, yo me voy a hacer estas preguntas y voy a tratar de darle algunos valores a estas variables que llamamos posición, grado de compromiso, disposición a negociar, emocionalidad y capacidad de influencia. Aquí, para simplificar todo lo que hemos hablado, yo he diseñado lo que llamo un triángulo de la gobernanza. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta el mapa de actores y la construcción de coaliciones,
tenemos que tomar en cuenta los obstáculos de los cuales le hablé anteriormente, los cálculos estratégicos, y tenemos que tomar en cuenta y desarrollar herramientas para la comunicación política, para la legitimación, para la generación de compromisos y para la movilización. De esto, herramientas, de generar estas herramientas, es lo que se encarga la gerencia política y nosotros en nuestra facultad. Y si mañana ustedes llegan a su institución y le dicen, después de tomar esa clase y ese curso de gerencia política y gobernabilidad, ¿dónde comenzamos? ¿Qué debemos hacer? Para ello, entonces, hemos sintetizado todo en estos 10 pasos que llamamos los 10 pasos de la gerencia política y la gobernanza eficaz. Primero, debo hacer un inventario y jerarquización de las promesas y del valor público, un poco lo que se llaman los estudios de opinión pública. Luego debo hacer un mapa de los distintos actores, que sería mi mapa general de gobernanza. Debo intentar hacer unos escenarios, la anticipación de futuro, para ver allí lo que se llama el método FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Debo saber cómo va a ser mi cálculo estratégico y cómo voy a lanzar iniciativas y comunicar para generar compromiso. Cómo voy a asignar los recursos por prioridades, no los presupuestos contables tradicionales, sino el presupuesto de acuerdo con las promesas que he formulado o he detectado en el punto 1 y estableciendo las prioridades para jerarquizar los recursos de manera con sus límites, con su limitada capacidad, ¿no? Todo eso debe converger a que tenga tanto el gobernante como sus líderes tengan una agenda en el cual gerencian el tiempo en una forma eficaz, desarrollan un plan de comunicación política, hacen una evaluación de cómo va la gestión, cómo van los performance y luego hacen una sesión de aprendizaje y de corrección de errores. Aquí les coloco un pequeño ejercicio para que midan cómo está la gobernabilidad en su país después que vean los indicadores del Banco Mundial y coloquen estos círculos de acuerdo con lo que ustedes creen en su interpretación de esos niveles de gobernabilidad. Como lecturas recomendadas, les pido que se lean el libro de Jan Koyman, El ejercicio, un libro que se llama Pensar estratégicamente, de Nalebuff y Brandenberger, y otro que se encuentra en toda América Latina en español que se llama Competencia, que es un libro sobre juegos estratégicos. Estos son los puntos que quería hoy destacarles. Muchas gracias y hasta pronto.